Televisión Manavita presenta TV Noticias, emisión estelar. Amigos televidentes, ¿qué tal? Tengan todos ustedes muy buenas noches. Bienvenidos a TV Noticias en su emisión estelar, hoy 16 de abril del año 2024, día en el que se conmemoran 8 años del fatídico terremoto del 16A que marcó la vida de los ecuatorianos, especialmente de los manavitas. Hace pocos minutos en la ciudad de Manta, desde las diferentes estaciones del Cuerpo de Bomberos, se escuchó sonar la sirena y correspondía a la hora exacta en la que fue el terremoto, también como parte de la recordación y también de las diferentes actividades que se están realizando por esta fecha. Más adelante estaremos con los detalles de esta información. Mientras tanto, les contamos que el presidente de la República le pidió la renuncia a la ministra de Energía, anunció que los apagones son un complot y que ya no habrán más racionamientos. El Estado asumirá la mitad de la planilla del mes de abril. Hoy tomamos una decisión fuerte. Una vez más, ¿por qué nos toca? Que es declarar en emergencia el sector energético del país. Le pedido la renuncia a la ministra y asimismo hemos iniciado una investigación por sabotaje, porque hay en ciertas zonas, en ciertas plantas eléctricas, ha habido sabotaje. Nosotros no vamos a permitir que eso pase, y lo hacen de miserables la última semana antes de una consulta popular porque saben que la tenían perdida. Esta investigación no va a descansar, ya hemos presentado a Fiscalía y el CIES está trabajando en eso. Toda persona involucrada será considerado no solo traidor a la patria, sino una amenaza a la seguridad nacional. Nadie a mí me va a cuentear en el último segundo de que tenemos que darle 5 horas de apagón a Guayas. Nosotros no vamos a dar más apagones esta semana. Eso lo hemos tomado como decisión. Asimismo, es una decisión presidencial para contrarrestar el accionar de estos miserables. Nosotros cubriremos el 50% de la planilla eléctrica en los hogares del mes de abril. Momento también de contarles que Colombia dejó de exportar energía a Ecuador por la grave sequía que afecta al país y que tiene a sus hidroeléctricas en niveles críticos de generación. La sequía ha obligado a Colombia a tomar medidas. El gobierno de Gustavo Petro anunció el lunes que dejó de exportar energía a Ecuador, argumentando que varias centrales hidroeléctricas están cerca de niveles críticos. Esto llevó a Quito a anunciar racionamientos temporales. Desde Semana Santa nosotros limitamos la exportación de energía a Ecuador. En este momento no estamos exportando energía porque tenemos toda la térmica en su máximo potencial de generación, así que todas las medidas se han venido adoptando, tanto renovables, térmica, el potencial de generación con plantas hidráulicas está también a disposición en estos días y por supuesto lo que podamos hacer con la gestión de la demanda. Los embalses de Colombia se encuentran actualmente por debajo del 30% de su capacidad, según el operador del sistema. El ministro se mostró optimista, citando pronósticos meteorológicos que indican que las lluvias llegarán muy pronto. Creemos que las semanas que vienen van a ser muy importantes para superar el fenómeno del Niño. Por supuesto, en todos los escenarios siempre el racionamiento está dentro de las posibilidades, pero nosotros hoy lo que estamos viendo es que tenemos todas las condiciones para superarlo. La escasez de precipitaciones y las altas temperaturas ya han llevado a Bogotá a un inédito racionamiento de agua para la capital de 10 millones de habitantes. Pero la medida, que implica cortes programados en el servicio del acueducto para subir el nivel de los embalses que abastecen la ciudad, no ha traído el ahorro esperado.
De regreso con ustedes en TV Noticias, les contamos que el día de hoy en un emotivo acto en Manta se rindió homenaje a la memoria de las más de 200 personas que fallecieron en nuestra ciudad con la puesta de ofrendas florales en el memorial. Además, también precisamente en ese día que se cumplen 8 años de esta tragedia. Y en homenaje a las víctimas del 16A. 8 años después, las verdaderas grietas que dejó el terremoto del 2016 siguen intactas en Manta, en los sobrevivientes quienes ese día enterraron parte de su vida. Mi mamá lo que cogió los brazos como un niño, mi hijo, no me quiero morir, mami, aguante, aguante. Nadie quería ayudar. Suelto, nadie quería ayudar. Cogí a mi mamá, le ayudé a la FAI en un carro, yo me quedé. Dije a mi esposa, mi hijo, sálvese, sálvese usted, yo me quedo sacando más gente, le compro. La verdad es que es difícil olvidarse. Ni porque mamá me reubicaron, ni porque mamá esto, es difícil olvidarse, niña, son 8 años que... En la zona cero, en el antiguo mercado de Tarqui, la alcaldesa de Manta, Marciana Valdivieso, hizo un homenaje a las más de 200 personas que perdieron la vida, con una ofrenda floral en el memorial donde constan todos los nombres. Recordamos aquellos momentos en donde se vio la solidaridad humana. Vecinos ayudando a vecinos, rescatistas trabajando incansablemente, un pueblo unido ante la adversidad. Una grandiosa enseñanza que nos demostró que cuando juntos permanecemos podemos levantarnos. Manta se levantó, Manta siempre se levanta. Y en medio de la nostalgia, 8 años después, propios y extraños se sorprenden de cómo Manta y Manabí se han levantado. Y aunque aún falta mucho, hay una ciudad con gente e instituciones mucho más fuertes. Así les obligó la tragedia. Actualmente el Cuerpo de Bomberos de Manta tiene un equipo especializado certificado nacionalmente con 27 miembros y cerca de 50 bomberos más adicionales de apoyo. Y para mí lo más relevante, que es el insumo que hemos generado, es la unidad canina de rescate. Se conoce que los perros son la última esperanza bajo los escombros. Informó Paul Panta, Televisión Manabita. Y este es el día en el que se recuerdan los 8 años del terremoto del 16A. El presidente de la República, Daniel Noboa, estuvo en Manta y participó de la entrega de la donación del gobierno japonés, equipos de aislamiento sísmico para los museos de la ciudad. Con la presencia del presidente de la República, Daniel Noboa, se llevó a cabo el evento donde se realizó la entrega formal de la donación de equipos de aislamiento sísmicos para museos en Manabí por parte del gobierno de Japón. El gobierno de Japón ha donado al Ecuador 25 vitrinas de exhibición y 2 estanterías móviles con base de aislamiento sísmico por un monto de cerca de $967.000 no reembolsables. Esto representa un hito importante en la historia del país, debido a que son las primeras vitrinas y estanterías con esta tecnología y que se instalan en el Ecuador. Ahora, cerca de 48.000 bienes arqueológicos, restos óseos y objetos paleontológicos están protegidos. Esta ceremonia se realizó en conmemoración al 8º año del terremoto del 16 de abril del 2016. Aquí la ministra de Cultura y Patrimonio, Romina Muñoz, destacó la importancia del rescate de las múltiples manifestaciones tangibles e intangibles de nuestra cultura. Tuvimos una importante donación de la embajada japonesa, a través de JICA, una empresa japonesa, de unas estanterías antisísmicas que están, bueno, aquí en el caso del Museo de Manta, ustedes van a ver los bienes aquí expuestos en estas estanterías, pero también están en la reserva investigativa arqueológica del Cerro Hoja Saboncillo. El primer mandatario en su intervención indicó que es un presidente joven y está trabajando de manera responsable para sacar adelante al Ecuador. Además, aseguró que todo político que se dedicó a actos de corrupción será llevado a juicio. A Manabí le prometieron mucho, pero nunca le cumplieron. Se robaron todo y lo dejaron solos. Esos son los mismos que hoy piden sanciones, que huyeron de nuestra justicia y que encima osan opinar sobre lo que vivimos. Ecuatorianos, manabitas,
todo político corrupto que le haya robado a su gente y mucho más en necesidad debe cumplir su pena en la cárcel en el Nuevo Ecuador. No hay espacio para la impunidad. La consulta popular será el golpe más duro que podemos dar a esos políticos corruptos que lucraron con el dolor de la población. Se robaron todo y que hoy se niegan a enfrentar la justicia, que quieren escapar para no darle la cara al pueblo ecuatoriano. El presidente aseguró que luego de la consulta popular, el Ecuador tendrá días mejores de esperanza, justicia y equidad, y que no descansará hasta convertir a este país en un nuevo Ecuador, informó Marcelo Ruiz. Cambiamos de tema. México solicitó apoyo a la CELAC para pedir la expulsión de Ecuador de la ONU y además que impulsen una demanda ante la Corte Internacional de Justicia por la toma de su embajada en Quito. Durante la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños CELAC, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, les pidió que se sumen a su denuncia contra Ecuador en la Corte Internacional de Justicia tras el asalto de la Embajada Mexicana en Quito. Además, reafirmó el objetivo de su querella. Eso es lo que estamos solicitando en primer término. Una expulsión de Ecuador de Naciones Unidas, en tanto no haya una disculpa y un ofrecimiento de no repetición, de nunca más volver a ser una canallada. El gobernante mexicano expresó ante sus pares que considera un agravio y una flagrante violación a la soberanía de México y al derecho internacional el allanamiento que realizó la policía de Ecuador en la embajada para llevarse al ex vicepresidente Jorge Glass, resguardado ahí ante un proceso de corrupción. Y argumentó que la denuncia que interpuso el jueves pasado ante la Corte Internacional de Justicia con sede en La Haya busca sentar un precedente. Avanzamos con más noticias en esa noche. El prefecto de Manabí, Leonardo Orlando, participó de la misa por los 8 años del terremoto del 16A en memoria de los fallecidos. Sí, un día para recordar en todo Manabí, en la hermana provincia de Esmeraldas y en todo el Ecuador, un día trágico en nuestra historia reciente y que dejó mucho dolor, sobre todo por la pérdida de centenares de hermanos manabitas, y que también fue una oportunidad para demostrar el valor de la unidad, de la solidaridad, la resiliencia, la determinación y el empuje de todo un pueblo para salir adelante a pesar de su más grande adversidad, donde se perdieron además importantes infraestructuras, negocios, fuentes de empleo, medios de vida, y que en su momento quienes estuvimos con un gobierno responsable pudimos llegar y unir a toda la comunidad internacional, a toda la sociedad ecuatoriana, para que a través de la solidaridad y la corresponsabilidad ciudadana se pueda reconstruir y reactivar Manabí. Todavía quedan muchas cosas por hacer, pero lo más importante es que hoy el valor de la resiliencia, el valor de la unidad, la voluntad inquebrantable de un pueblo de no dejarse amilanar ni derrotar por las adversidades, y con la bendición de Dios, Manabí va a seguir adelante en su senda de ese progreso durante este bicentenario y toda su posteridad. Entrevista en TV Noticias.
Vamos a dar inicio a nuestro espacio de entrevistas esta noche. Vía telemática nos acompaña el doctor Patricio García Villavicencio. Él es analista político y editorialista. ¿Cómo está? Muy buenas noches, doctor. Muy bienvenido. buenas noches. Gracias, Tatiana. Muy buenas noches para usted y a todos los televidentes de Televisión Buenavista. Bueno, lo único vamos a pedir que ubique bien su cámara para poder continuar con la entrevista. Vamos a hablar del tema del día, justo en este 16 de abril. Ahí está bien. Estamos, no, es que no le estamos viendo su rostro, si nos ayuda. Ahí. Bueno, mejoró. Vamos inmediatamente con la entrevista. El Comité de Reconstrucción que se conformó hace 8 años en nuestra provincia. ¿Qué pasó con aquello? Seguimos aún hablando de una reconstrucción cuando ya ha pasado tanto tiempo. ¿Cuál es su análisis en cuanto a este tema? Vea, doña Tatiana, el Comité de la Reconstrucción es el resultado de la Ley de Solidaridad que se aprobó en aquel momento en la Asamblea Nacional, producto para dar una respuesta a la tragedia que había sufrido Manabí y Esmeralda. En esa ley se subía del 12% el IVA a 14% y otros impuestos fiscales, por el cual se recaudó aproximadamente 1.600 millones, más 800 millones de donaciones de países amigos y organismos internacionales, y más 1.000 millones de unos créditos internacionales, tanto una masa monetaria de 3.500 millones. La tragedia fue valorada por 3.300 millones. Muy bien, pero ¿qué es lo que pasa? Que, como usted lo ha señalado, ha pasado 8 años y hasta el momento Manabí y Esmeralda no vemos y no hemos sentido la reactivación económica y peor la reconstrucción. Eso usted ve en Manta. Tarqui es una parroquia desolada. Usted ve el centro de Puerto Viejo y otros a sus alrededores, Bahía y todo. Es decir, ¿a dónde está la plata? Pero hay una razón. ¿A dónde comienza este ilícito? ¿A dónde se inicia esta irregularidad? Esta irregularidad se inicia cuando el 22 de mayo del 2017 en Manta, en el Hotel Oro Verde, el comité conformado por el vicepresidente Glass como presidente, Bernal como secretario y los demás miembros, aprueba en una tarde aproximadamente 600 contratos. 600 contratos con un valor aproximadamente a 3.000 millones. Eso de ahí violaron la ley, porque la ley de solidaridad, en su artículo 1, dice claramente que los dineros serán utilizados solo con un objetivo: la reconstrucción y la reactivación económica. Y en esa circunstancia la Contraloría, en un informe, señala que las obras no cumplían ese requisito. Y están señaladas la Manta Coliza, que no tenía nada que ver, porque no fue afectada el terremoto y no tenía nada que ver con eso. Pero en cambio se dejó de hacer el Hospital Rodríguez Zambrano de Manta, que recién, yo creo, el año pasado terminó su reconstrucción. Es que los dineros no fueron utilizados con ese fin, sino que fueron desviados para otros quehaceres. En esas circunstancias tenemos que reconocer que la doctora Diana Salazar, fiscal general de la Nación, le ha puesto todo su transparencia a la investigación que está haciendo y ya ha formulado cargos. Pero en eso también los manavitas y la Comisión Nacional Anticorrupción le solicitamos comedidamente que revise esta acta, por el cual ahí es que aprueban y los otros ejecutan. Ellos aprueban con su voto en ese organismo y la autorizan a hacer esa obra.
Entonces ellos no pueden que queden sin una sanción, porque ellos son responsables, tienen que responder por esa actitud que hicieron de autorizar los recursos en una forma indebida. Eso lo esperamos que la ministra fiscal, cuando tenga tiempo y lo revise el acta, los incluya a todo esto, porque si no sería una justicia a medias. ¿Qué es lo que pasa? Pero el problema es que no solo ha sido el gobierno del señor Correa, todos los gobiernos que sucedieron también se han burlado de esta tragedia de los manavitas, Moreno, Lazo y el actual presidente. Usted me dice que el actual presidente, ¿por qué? Apenas 5 meses. Ya le voy a manifestar por qué. Moreno cogió fondo de la reconstrucción. Lazo lo hizo. En el portal Primicia, un periódico digital de investigación, manifiesta que la reconstrucción, en un reportaje de investigación, se han perdido recursos de organismos internacionales porque dichas instituciones financieras se han retirado porque las obras fueron mal hechas y tienen hechos de corrupción, y entonces ya no quieren seguir ayudando para la culminación de esas obras. Doctor. Pero lo más grave que dice, escuche doña Tatiana, lo más grave que dice es que en el presupuesto general del Estado que aprobó el presidente Noboa con la subida al 15%, etcétera, el remanente que uno dice que es 170, 117, 220, bueno, no se ponen de acuerdo porque no se han transparentado. Dice el portal que esos recursos están asignados, pero en bonos, es decir, que no en plata efectiva. Y los manavitas exigimos que ese dinero debe estar en efectivo para que se den las obras que no se culminaron y que no se hicieron a favor de los damnificados y la restauración económica. Un ejemplo, los puertos pesqueros de Crucita. Un ejemplo, cómo siguen utilizando el ministro de Obras Públicas, Luque, que dice que es PhD, y como dijo hoy día el mismo presidente refiriéndose a los PhD, que a veces parecen ser más HP, dice cuando viene a Manaví en una entrevista al diario Manavita, dice que van a hacer las obras a pesar que Manaví no votó por ellas. ¡Qué falta de respeto! Eso lo rechazo. Y encima de eso, señorita Tatiana, dice que estamos haciendo que la Manta Coliza ya se va a culminar y que le va a buena hora por los hermanos de Manta. Pero cuando la periodista le pregunta ¿por qué no termina los puertos pesqueros artesanales que está sufriendo, por ejemplo, Crucita, embates de la naturaleza, se le está robando la playa, etcétera? Dice que ahí no puede intervenir porque tiene problemas jurídicos. Oiga, ¿qué pasa? ¿Cree que nosotros somos tontos? Sí, la Manta Coliza es una de las que tiene mayor problema. Es verdad, tiene problemas jurídicos los puertos artesanales, pero Manta Coliza es la joya de la corrupción. En esas circunstancias, yo sí creo que eso no le podemos permitir al señor presidente que a través de sus ministros lo estén haciendo quedar mal. Y lo más doloroso, que hoy día ha venido a Manta a inaugurar 2 salones de exposición, etcétera, cuando él debía venir a darle una muestra de solidaridad y decirle, ¿sabe qué, Manavita? Yo me comprometo a investigar hasta el último centavo a dónde están estos dineros. Y no lo dice pues el señor Noboa. ¿Por qué no lo dice? Dios sabe por qué lo tiene escondido y por qué no lo dice. En esas circunstancias, nosotros, cuando era candidato a la presidencia del señor Noboa, en el salón del Hotel Ejecutivo, que se reunieron con las Fuerzas Vivas, se le solicitó que...
Entrevista en TV Noticias. Estamos de regreso con una nueva entrevista y un enlace vía telemática. Julio Prieto, abogado experto en Derecho Internacional, está con nosotros. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Tatiana. Un gusto estar con usted. Igualmente, de lo que conocemos, Julio, usted es miembro de un tratado vinculante de las Naciones Unidas para empresas transnacionales en materia de derechos humanos. En nuestro país actualmente se está promoviendo, obviamente, el tema de la campaña por sí y el no en cuanto a la consulta popular planteada por el presidente de la República, Daniel Noboa. De acuerdo al análisis que usted también puede realizar en este tema, ¿cuál es lo más conveniente o cuál usted cree sea esa responsabilidad que tenemos quienes vamos a votar al momento de sufragar, tener un sí o un no también en cada una de las preguntas? Bueno, Tatiana, yo creo que lo primero es estar informado, no votar en paquete, digamos. Se ha promovido el todo sí, el todo no. Yo creo que las preguntas son un poco diferentes. Creo que en general la consulta es un poco tramposa, porque la mayoría de preguntas no nos llevan a nada, no tienen ningún efecto real, pero nos invitan a votar sí. Y nos enfrentan a estas dos preguntas que sí encierran un verdadero peligro, que son la del arbitraje internacional y la del trabajo por horas. El arbitraje internacional para proteger inversiones extranjeras no es nada nuevo en el Ecuador. De hecho, el artículo 422 está en la Constitución como un aprendizaje, es una muestra de las lecciones aprendidas por el Ecuador durante todas las décadas que ya estuvo vigente este tipo de tratados. Y la experiencia para el Ecuador fue nefasta. Perdimos 7 de cada 10 demandas. La mitad de las demandas venían del sector extractivo y tenemos casos tristemente célebres como el caso de Chevron Texaco, que luego de destruir la Amazonía, ser condenada por las cortes ecuatorianas, ahora busca ser compensada por el Ecuador justamente gracias a este tipo de tratados. Todos los países del mundo están saliendo de estos tratados. Europa, los Estados Unidos, todos los países. Y es un sinsentido que Ecuador ahora, bajo el pretexto, bajo la excusa, diría yo, porque es totalmente falso, de atraer inversiones, estén queriendo dar este paso atrás. Es un verdadero retroceso estar pensando en volver a aplicar este tipo de protección solamente, que además es solamente para el inversionista extranjero, le otorga exclusivamente derechos, sin obligaciones, y abre una puerta para la impunidad, para que puedan realizar todas las actividades, todos los daños que quieran, y nunca responder por los mismos, pues ellos tienen la puerta abierta de este sistema especialísimo, con abogados privados que cobran muy bien y que casi siempre van a fallar en contra del Estado. Entonces, al final no es un sistema para resolver controversias, es un sistema para plantearnos controversias al Estado. Los inversionistas extranjeros no necesitan de estos sistemas. No, cuando tuvimos el sistema de protección de inversiones no aumentó la inversión extranjera, eso es falso. El inversionista extranjero necesita seguridad jurídica y eso es algo que lastimosamente el Ecuador no ofrece. Ahora mismo el mundo nos está viendo, el mundo nos está criticando porque no hemos sido capaces de respetar el tratado internacional más elemental de todos los tratados. La Convención de Viena, que tiene la regla de oro de no violar misiones diplomáticas. Si no podemos respetar reglas tan básicas, ¿qué mensaje estamos enviando al inversionista extranjero? Uno no anda buscando estos convenios cuando va a invertir en Estados Unidos, en Europa, porque confía en los sistemas de justicia de esos países. Pero en Ecuador no pasa eso, porque le metemos la mano a la justicia cada cierto tiempo que hay un cambio de gobierno. No tenemos independencia judicial. Y nuestras cortes, nuestras autoridades, en general nuestra institucionalidad está por los suelos. Entonces, digamos, ahora que no tenemos ni siquiera energía eléctrica, ¿de qué inversión extranjera hablamos? O sea, por Dios, esta pregunta es una absoluta trampa para que las empresas extranjeras se beneficien, y entre estas empresas está casos muy sonados como Furukawa o inclusive la misma bananera Noboa, que aunque es una empresa que debería ser ecuatoriana, sus acciones están radicadas en paraísos fiscales, por lo que es una empresa extranjera que bien podría beneficiarse de este tipo de acuerdos y demandar al Estado si es que el Estado osa, por ejemplo, cobrarles los impuestos que deben.
Julio, el tema específico de la consulta popular en su literal D, la estamos manejando por letras acá en el país. ¿Qué tan conveniente sería un sí o un no en esta pregunta? Un sí es desastroso para el Ecuador. Un sí, le digo, nos regresa varias décadas atrás en cuanto a la protección de la soberanía, en cuanto a la capacidad que tiene el Estado de aplicar las políticas públicas que son necesarias en cada momento. Estos tratados de inversión son nefastos para la soberanía porque, por ejemplo, en Paraguay la Philip Morris demandó al país cuando se trató de oponerse cuando el país trató de regular el consumo de tabaco para, digamos, precautelar la salud de sus pobladores. Pero esto afectaba la inversión de la tabacalera de Philip Morris y los demandaron y el Paraguay tuvo que quitar este tipo de provisiones. Ahora los países europeos también han tenido problemas queriendo afrontar el cambio climático, porque justamente cuando quieren poner restricciones a las empresas extractivas en sus emisiones de carbono, estas los demandan, porque esto afecta a sus inversiones y son inversionistas extranjeros, pueden terminar en grandes indemnizaciones en contra de los estados. Por eso es que los países ahora todos están saliendo y sería un error desastroso, no es nada conveniente que pensemos siquiera en la posibilidad de volver a abrir la puerta para que el sistema de protección de inversiones vuelva al Ecuador. Les digo, el artículo 422 de la Constitución está ahí por algo, está ahí porque el Ecuador tuvo una amarga lección, un largo aprendizaje ya dentro de este sistema y sería en verdad retroceder en el tiempo y darnos nosotros mismos en la espalda por no aprender del pasado. Queremos también conocer, ¿no?, en cuanto a las demás propuestas que tenemos en esta consulta, Julio, de lo que tú has podido analizar, especialmente en el tema de seguridad, ¿no? Dicen, hay algunas preguntas, pudieron haber pasado por el tema de la Asamblea, pero tenemos estas preguntas también que nos están dejando también como una inconformidad dentro de los ecuatorianos, cuando desde ahora debería haber, yo creo que un trabajo incansable en el tema de seguridad cuando los resultados son otros, ¿no? Claro, en el tema de seguridad nos subieron el IVA. Vivimos en estado de excepción y la situación, digamos, realmente no ha cambiado. Ahora nos han puesto aquí un paquete, la mayoría de preguntas relacionadas un poco a seguridad, y como digo, son una trampa porque las hacen un poco irresistibles de decirles que no. Por ejemplo, es difícil justificar que uno se va a oponer a que se aumenten las penas, aunque digamos uno que ha estudiado un poco sabe que el aumento de penas no incide para nada directamente en la disminución de la criminalidad. Pero igual es difícil también oponerse a que se entreguen las armas o los bienes que se incautan a los narcotraficantes a la policía, que pasen a manos del Estado. El problema es que todos estos temas son asuntos de legalidad, y aunque gane el sí, no va a cambiar nada porque todo esto se va a la Asamblea. Y esto ya se estaba tratando en la Asamblea y se puede tratar en la Asamblea aún si gane el no. Entonces, por eso es que son preguntas, decimos preguntas bobas, preguntas inútiles, y que te llevan digamos, a la gente que no se tome el tiempo a pensar que hay que votar sí en todo, y ahí es donde nos clavan las preguntas importantes. La pregunta del trabajo por horas, la pregunta del arbitraje internacional. Yo creo que esas dos preguntas son el verdadero objetivo que tiene el Estado y por eso están muy preocupados, porque estos son los temas que interesan a los grupos de poder económico del país, a los grupos extranjeros, a los que el presidente Noboa les hizo promesas en Canadá, en Estados Unidos. Entonces yo creo que es la parte central de la agenda y por suerte creo que es la parte en la que la sociedad ecuatoriana sí se ha dado cuenta que nos quieren engañar, que nos quieren meter las 9 preguntas de seguridad como carnada para que mordamos el anzuelo, pero aquí está el verdadero veneno. Julio, queremos agradecerle esa noche por su análisis con nosotros, especialmente pues en estos temas que llaman mucho la atención, como es la consulta popular, cuando ya estamos a días también de que se lleve a cabo la consulta popular y el referéndum. Muchísimas gracias, Julio, por participar con nosotros. Muchas gracias, Tatiana, encantado. Nosotros con esto estamos llegando a la parte final de nuestro informativo. Gracias por acompañarnos, que tengan una excelente noche. Televisión Manabita presentó
TV Noticias, emisión estelar.